A veces lo mismo que te dice el papá, te lo dice alguien más. Pero hasta que te lo dice alguien más le haces caso. ¿Por qué es eso? Cuéntame. Somos tercos y casi siempre, como dice mi papá, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, hasta que nos pasa a nosotros o le pasa a alguien conocido así como muy cercano a nosotros, entendemos. Y a veces lo que nos dicen nuestros padres decimos, ya no son los mismos tiempos, yo no voy a hacer lo que tú hiciste, yo no soy como tú. Pero te vas dando cuenta que a lo mejor, no sé si tú a veces lo notes, pero lo que vivieron los padres se repite en lo que viven los hijos. Y ahí estamos de tercos, no, yo no soy como tú, no, yo no voy a hacer lo que tú hiciste, no, a mí no va a pasar. Y te están diciendo porque ellos ya vivieron, porque ustedes ya tienen esa experiencia, y nosotros ahí vamos de tercos, adoleciendo de esa experiencia y dándonos en toda la madre. Pero pues así se aprende en esta vida. No, pero es normal. A nosotros también nos pasó. Hay una rebeldía natural ante lo que dice el papá, porque es el que pone las reglas. Exacto. Y en esta edad normal de la adolescencia, pues no te gusta seguir las reglas. Pero no, espérate tantito, porque vas a oírte diciendo exactamente las mismas frases que te chocaban tanto de tu papá. Va a pasar cuando tengas hijos o a lo mejor antes. Así es como ley de vida. Uno está aprendiendo, aunque lo rechaces, está aprendiendo de ellos constantemente. Y tanta repetición, tarde o temprano tiene un efecto. Ahora, cuando te dicen cosas buenas, así como... Bienvenidos amigos, un nuevo proyecto. Tengo el gusto de tener a Martín Berlanga desde Estados Unidos. Este proyecto, este nuevo podcast va a ser llamado El Chavo y el Ruco, haciendo alusión a los dos hosts de este podcast. Entonces, pues quiero darle las gracias a Martín por permitirme formar parte de este proyecto y pues démosle la bienvenida. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Rob, muy buenos días. Por supuesto que yo soy el chavo, tú eres el ruco, por eso traes gorra y cachucha y te estás tapando la calva, no mientas. Así es, así es. Me da mucho gusto compartir contigo y además hablar sobre los temas que tienen que ver con la lucha de dos generaciones. Exacto. Tú que estás en tus 20s, yo que estoy en mis 50s, estoy tratando de ser parte de este mundo, cibermundo de los podcasts y además pues compartir experiencias contigo, con la generación que viene. Yo creo que uno aprende más cuando comparte. Entonces ya son años recorridos que yo puedo compartir contigo y tú me vas a compartir la frescura de tu juventud, la avidez de poder aprender. Así que yo creo que esto va a estar bueno porque además vamos a hablar de cosas en las que diferimos. Tú estarás de acuerdo, yo tengo hijos de 20 y tantos, que también es complicado a veces entendernos unos a otros. Sí, la verdad que han cambiado muchas cosas de unos años para acá. Yo me veo, por ejemplo, las relaciones que hay entre parejas de antes a las de ahora, pues es un ejemplo muy básico, pero las de antes duraban o duran años y las de ahorita no pasamos a veces ni de los 3 meses. Entonces se van viendo esas diferencias entre la mentalidad de tu generación, de la mía y de las que vienen atrás de mí. Entonces, pues va a estar interesante debatir, va a estar interesante compartir opiniones y ver los cambios y sacar provecho de todo esto que pues les vamos a platicar entre tú y yo. Yo la verdad es que le digo a mi hijo, ya no me presentes una novia cada semana, espérate por lo menos 6 meses a conocerla y entonces tráemela, porque batallo para recordar los nombres de las muchachas, no es fácil, oye, es un desfile de una tras otra. Sí, de hecho eso me hace recordar una prima se casó el año pasado y pues típico aquí, pues les hacen la despedida y todo, y una tía mencionó el nombre del exnovio de mi prima y fue así como que, tía, ese ya no es el novio, y fue un momento ahí incómodo, pero sí, a veces por el hecho de presentarle a tan temprana edad de la relación, por así decirlo, a nuestros familiares, pues se quedan como que grabados otros nombres, otras caras, y pues pasan cosas que ahí, pues como decimos, pues cometemos ahí unos errores, pero pues son los cambios de generación, y creo que nosotros vivimos la vida un poco más rápido a lo que ustedes estaban acostumbrados. Pero también les ha tocado difícil, ¿eh? A las muchachas sobre todo, porque ustedes, tu generación, están muy clavados en los videojuegos. Nosotros teníamos que ir a un lugar para jugar, ahora ustedes los tienen en casa. Entonces, las muchachas están compitiendo por atención contra esos juegos. Y muchas de ellas le han tenido que entrar
a ser gamers para poder estar sentados en el mismo sillón donde está el muchacho que les gusta. Entonces, no es fácil. Y encima de eso les tocó la pandemia. Entonces, hacer dating, hacer nuevos lazos amorosos en medio de el aislamiento, pues ha sido muy difícil. Uno de mis hijos está en una aplicación que se llama Omingo o algo así. Bueno, yo soy nuevo a ese rollo, pero van conociendo personas y duran como 10 segundos, 20 segundos las interacciones. Si no me gustaste, si no me caíste, ahí te ves, bye bye, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Y es una de rechazo constante con el que ustedes tienen que aprender a lidiar, que no es fácil. Digo, a nosotros nos rechazaban cuando íbamos a sacar a la muchacha en el baile y nos decía que no, y allá hacemos el ridículo enfrente de todo el mundo, pero ustedes es como que ya están acostumbrados, me bloqueó y me rechazó. Es como natural para ustedes, ¿no? Sí, es que creo que todo cambió por el panorama en el que estamos viviendo. El contexto que nos rodea es diferente al que ustedes tenían. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, ustedes conocían a la chica de su colonia, de la zona de la ciudad donde vivían, y ya más lejos, pues toda la ciudad, ¿no? Pero nosotros podemos conocer a gente de nuestra ciudad para empezar, después ciudades aledañas, y así nos vamos un poquito más lejos, pues a los estados colindantes de nuestro lugar de nacimiento o de donde estamos viviendo, y ahí el espectro se abre un montón y el límite que tenemos pues que es casi infinito y te dan ganas de conocer más y más y más y al final no te quedas con ninguna. Y ustedes tenían un límite. ¿El amor de lejos? Sí. Yo no confío en eso, pero hay personas que igual sí les funciona. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro es el de mis padres, que cuando ellos se conocen, mi padre se va a trabajar a Monterrey, mi mamá se queda aquí con mi hermano y conmigo, y mi padre nada más venía los fines de semana. Entonces él era profesor en Monterrey y trabajaba de lunes a viernes y se regresaba el viernes, pasábamos fin de semana juntos y el lunes otra vez se tenía que ir. Pero te das cuenta de la diferencia que hay entre su generación y la mía, porque yo he conocido a personas que pues se van a trabajar o se van a estudiar a otros lados y sus parejas aquí pues terminan rompiendo porque no aguantan la separación. Entonces también ahí la forma de pensar, la forma de entender lo que es una relación cambia bastante. Una cosa es que tengas una relación a distancia y otra cosa es que conozcas a una persona a distancia. Porque cuando ya la conociste y por circunstancias se tienen que separar, bueno, pues lidias con la dificultad, pero ya conoces, ya piel a piel, ves a los ojos a la persona, sabes cómo huele, te gusta, o sea, ya ves cuestiones de química, que cuando es a distancia, pues es mucho más complicado, porque no sabes si está más altota que tú o si nada más tiene un filtro y se ve mucho más bonita de lo que te imaginas. Todos usamos filtros, entonces, es más, el otro día una muchacha de los 20s, de sus 20s, me dijo, aquí está un selfie sin filtro, pero bien maquillada ella. Yo dije, ay, ese es un filtro, ¿cómo que no es un filtro? Sí, sí. Nosotros estamos así de feos como estamos, no usamos... intentamos a veces encontrar luz, la mejor y todo eso, pero pues es un mundo de filtros. Ustedes han aprendido a conocer gente y es diferente. Si de por sí, a nivel psicológico, ya todos traemos un filtro y vamos con una banderita diferente a lo que somos en realidad, pues más a través de una red social. Es muy, muy complicado para ustedes. Yo ya le dije a mi hijo, el menor, por favor, que sea local, porque cada ratito está, papá, tengo que ir a Chicago, papá, tengo que ir a Londres. Imagínate, le dije, no, por favor, una local, busca ahí, que sea requisito en la computadora para que le pongas que vive en la misma ciudad que tú, porque si no es muy complicado y sale muy caro. Exacto. Y ves lo que te decía, de que nosotros tenemos un rango mayor al que ustedes tenían. Entonces, sí, se nota distinto la manera en que interactuamos y pues sí, varía mucho. Y igual nosotros nos estresamos más en ese aspecto porque tantas opciones que tenemos, no decidimos quedarnos con una nada más. Queremos ir por todas y está difícil esa situación. La monogamia es más complicada cuando el amor es cibernético, yo creo. Bastante más. Porque además
Es todo, yo me acuerdo mucho de cuando en Generación íbamos a una discoteca y me caía muy mal, bueno, se llamaban discos, ahora antros, ¿verdad? Entonces el tipo de la puerta decía, tú pasas, tú no pasas, tú pasas, tú no pasas. Y ahora todos somos ese tipo de la puerta del antro, porque estamos, tú pasas, tú no pasas, tú pasas en estas aplicaciones en las que si te gusta, pues va para la izquierda o para la derecha, según si el aspecto físico es el que te llama la atención. Entonces, nos volvemos selectivos, pero yo, por ejemplo, a una sobrina que vive en Saltillo, le decía, a mí me cae mal que las muchachas cuando pasan por una alfombra roja, todas se voltean para que les tomen desde la espalda y que se vea el derrier, ¿no? La parte trasera. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, ¿pero por qué? O sea, esa no puede ser la tarjeta de presentación de una chica, tiene que ser algo más. Y me decía ella, alguien de tu edad, me decía, pues es que, tío, la competencia ahora es muy difícil. Para llamar la atención del muchacho no es nada fácil, hay que usar todos los recursos habidos y por haber. Y bueno, no es un recurso nuevo, eso de mostrar piel, pero yo creo que si abusas de eso, luego te van a tomar en cuenta por eso, por tu físico. Ya después que conozcan la parte emocional o sentimental, pero bueno, sí, todo empieza por ser eso, pero se me hace, me da bronca eso de que pongas el físico. Ahora, tú eres un chavo que está siempre constantemente haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, ¿por qué es? Pues también quieres agradar al sexo opuesto, quieres llamar su atención, ¿no? Tener una buena apariencia, tanto para ti, verte bien, sentirte bien tú mismo, y eso llama la atención también de las demás personas, quieras o no. Claro, no, yo ya le digo a mi hijo, el que va al gimnasio y que tiene así marcadito el six-pack, le digo, yo nunca en la vida he ido a un gimnasio. Digo, se nota, pero porque yo quería que vieran en mí algo más, lo intelectual y lo... No, hombre, puro rollo. Las muchachas se fijan en el que está buenote y ya después van a dar, igual que los muchachos, así. Es normal. Esas cosas no cambian ni en tu generación ni en la mía. Pero conforme vas siendo viejo o ruco, entonces entiendes, y sobre todo a las chicas que tú quieres de tu familia, pues no quieres que las vean con esos ojos. A lo mejor por eso. Y bueno, hemos hablado de unas generaciones, de otras, pero vamos a platicar un poquito de nosotros para darle a la gente un poquito de introducción de quiénes somos, a qué nos dedicamos y todo ese rollo. Entonces, Martín, ¿tú naciste aquí en México o estuviste desde siempre en Estados Unidos? Cuéntanos un poco de ti. Nací en Tijuana, pero tenía 3 meses cuando me llevaron a Chihuahua. Entonces, me considero un poco más de Chihuahua, pero luego estaba en el kinder y me llevaron a Saltillo. Y después me regresaron toda la escuela primaria en Cuauhtémoc, Chihuahua. Luego un año en secundaria en Saltillo. Luego me regresé a Cuauhtémoc y así anduve como pelotita de ping pong. Hice la preparatoria en el CEBETI 97 de Saltillo e hice la universidad en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Saltillo. Entonces, luego me mudé a San Antonio, luego me mudé a Houston primero, luego a San Antonio y luego a Miami, y de Miami a Houston otra vez, y estoy de regreso en Miami hace 2 años. Ya soy una capirotada que ya no sé ni de dónde soy. Yo creo que uno es de lugar de donde te sientes acogido, de donde te sientes querido y donde están los tuyos. Y aquí están mis hijos. Entonces, pues he aprendido que la felicidad no es un punto geográfico, no importa en la ciudad en la que estés. Pero bueno, empecé como locutor en Cuauhtémoc y luego como presentador de televisión en Saltillo. Y ahí estaba cuando fui a Monterrey, a trabajar a Monterrey de Saltillo, como presentador de noticias en multimedios. Trabajé durante algunos años con el arquitecto Benavides, que le decíamos de cariño el arquiterco Benavides. De verdad le decíamos el arquiterco Benavides, pero es un señor al que yo quiero muchísimo, le tengo muchísimo respeto, es un gran maestro para mí. Tiene 80 años y sigue al aire. Ese hombre tiene una capacidad, una frescura en su mente que ya quisiera yo para
no sé, para un demo tape, por ejemplo, pero es admirable. Y después, pues me vine a Estados Unidos y empecé a trabajar en Univision, 17 años, después trabajé en Telemundo y actualmente hago reportajes para la cadena Telemundo, para el programa Hoy Día. Soy podcaster, tengo mis páginas en mis redes sociales que también las estoy constantemente alimentando, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todo. Así que soy un chavo ruco porque aunque ya estoy ruco, me hago como si fuera chavo y estoy en todas las redes sociales como ustedes. Ahora, cuéntame de ti. Pues yo soy de Saltillo, Coahuila. Yo he vivido toda mi vida aquí. De hecho, mencionas el CETIS 97, que está en la colonia donde yo nací, donde yo he crecido y he vivido todos mis 26 años aquí. Entonces, sé lo que es andar por esta parte. Estudié aquí en un kinder cerca, la primaria también está cercana, la secundaria es la que está aquí enfrente, y pues obviamente estuve en el CEBETIS. Y ya cuando salgo del CEBETIS, fíjate que yo no planeaba dedicarme a la industria, pero en aquellos días, que eran los del 2009, 2012, aquí en México estuvo fuerte la delincuencia, la inseguridad, y había carreras que estaban marcadas y que tus padres te decían, pues si te metes a esa carrera, pues te expones a un peligro más grande. Entonces, y aparte había poca oportunidad en la otra carrera que yo quería, que una era educación, o sea, ser profesor como mi papá, y la otra era comunicación. Entonces, eran situaciones difíciles en aquel momento y mi papá me dijo, no, pues mejor dedícate mis papás me dijeron, dedícate mejor a la industria, que aquí en Saltillo, pues es mucha la oportunidad que puedes llegar a tener. Y pues decidí entrar al Tecnológico de Saltillo. Ahí hice la carrera de ingeniero electrónico, terminé, estuve trabajando como un año en la industria y después hubo un recorte de personal, decidí tomarme un descanso porque había sido una buena friega en ese trabajito y de repente viene la pandemia, conseguir trabajo se vuelve un poquito más difícil y tengo un amigo que desde la preparatoria nos conocemos y él empezó a ver podcast. Él vive actualmente en Estados Unidos y pues nos dio la oportunidad o más bien la opción de grabar un podcast. Entonces empezamos a grabar un podcast como en abril del año pasado y salió adelante, nos iba bien, pero pues ya pues por cuestiones de tiempo, trabajo, etcétera, pues no se podía ya grabar. Y decidí hacer el mío, decidí sacar mi canal de YouTube y empecé a subir podcast, empecé a subir video reacciones a música, videos de ejercicio como tú lo mencionabas y de vez en cuando uno que otro dato interesante. Entonces ahí están mis redes sociales, las dejaremos aquí en los comentarios y actualmente me dedico a crear contenido, a conocer gente a través de este medio que es el podcast. Y pues gracias a este medio pues he conocido a Martín y pues a darle. Esta es una pequeña introducción de lo que soy yo actualmente. Y auditorio, nos estamos enterando en este momento que los dos somos egresados de la misma escuela, ¿no? Exactamente. Idea que salimos del CEBETIS, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 97. ¿Y de qué carrera, de qué especialidad saliste? Yo salí de la especialidad de mecatrónica. Ah, pues en mis tiempos era electricidad. Bueno, no se llamaba electricidad. Electromecánica. Electromecánica, así se llamaba. De esa soy yo también. O sea que estudiamos hasta lo mismo, imagínate. Casi. A lo mejor nos tocaron algunos profesores, porque todavía hay profesores de los que estaban en mis tiempos, ¿eh? Sí. No lo dudo ni tantito. No, sí, hay muchos todavía. Y lo más interesante, cada vez que yo tengo oportunidad, regreso al CEBETIS, llevo a mis hijos para decirles, miren, aquí estudió su papá, es que tengo recuerdos muy bonitos porque yo siempre andaba metido en el rollo de la poesía, declamación, en el club de teatro, en el grupo de danza folclórica. Sigo siendo amigo de mis compañeros del CEBETIS de hace tantos años que regresamos, imagínate, más de 30, y seguimos todavía en contacto y seguimos viéndonos cada vez que voy a Saltillo.
y nos da muchísimo gusto. Son como hermanitos de otras mamás. Sí, de Así hecho, que es muy bonito tener eso que te recuerde de dónde vienes. de hecho, el lema del Cebetis es la gran familia. Y la verdad, la gente que conocí ahí sí la considero mi familia. Llevamos cerca de 11 años, 12 años de amistad. Entonces, sí creo en el lema que tiene la escuela. Sí que lo es. Y mira, tú acabas bueno, 11 años, ya es un buen, pero de la carrera tienes todavía que apenas 9 años. 3 años que de la carrera del Cebetis ya van, ¿qué serán? 9 años exactos, y de la carrera de ingeniería unos 3. 3 años, no, pues es reciente todavía. Pero cuando pasen los años y entonces valora uno mucho más, porque son testigos de tu vida, todas aquellas personas que te vieron en la lucha, en la búsqueda. Yo veo ahora a chavos como tú, a mis hijos, y pues así como viendo para todos lados. Iré a encontrar la oportunidad que quiero, iré a comprar el carro que a mí me gustaría tener, y todo es sueño, todo es incertidumbre, y ya cuando pasan los años, en el caso mío pues ya ves lo que viviste y dices, me faltó esto, o esto sí lo conseguí, o esto no, o si hubiera sabido, pues le hubiera dado por aquel lado, en fin. Por eso me gusta esta charla, porque vamos a ver qué puedo aprender y qué puedes aprender de la experiencia. ¿Y sabes por qué, Rob? Porque a veces le hace uno más caso a otros que no a los papás. Exacto. A veces lo mismo que te dice el papá, te lo dice alguien más. Pero hasta que te lo dice alguien más le haces caso. ¿Por qué es eso? Cuéntame. Somos tercos. Y casi siempre, como dice mi papá, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, hasta que nos pasa a nosotros o le pasa a alguien conocido así muy, muy cercano a nosotros, entendemos. Y a veces lo que nos dicen nuestros padres, decimos, ya no son los mismos tiempos, yo no voy a hacer lo que tú hiciste, yo no soy como tú. Pero te das de cuenta que a lo mejor, no sé si tú a veces lo notes, pero lo que vivieron los padres se repite en lo que viven los hijos. Y ahí estamos de tercos, no, yo no soy como tú, no, yo no voy a hacer lo que tú hiciste, no, a mí no va a pasar. Y te están diciendo porque ellos ya vivieron, porque ustedes ya tienen esa experiencia, y nosotros ahí vamos de tercos, adoleciendo de esa experiencia y dándonos en toda la madre. Pero pues así se aprende en esta vida. No, pero es normal, a nosotros también nos pasó. Hay una rebeldía natural ante lo que dice el papá, porque es el que pone las reglas. Exacto. Y en esta edad normal de la adolescencia, pues no te gusta seguir las reglas. Pero no, espérate tantito, porque vas a oírte diciendo exactamente las mismas frases que te chocaban tanto de tu papá. Va a pasar cuando tengas hijos, o a lo mejor antes. Así es como ley de vida. Uno está aprendiendo, aunque lo rechaces, está aprendiendo de ellos constantemente. Y tanta repetición, tarde o temprano tiene un efecto. Ahora, cuando te dicen cosas buenas, así como, pues échale ganas, o no hagas esto porque te vas a caer. Ahí está el hoyo, no pases por ahí. Y uno insiste. Pero a veces también hay que desoír cosas que puedan decir los papás, porque nosotros, como venimos de otra generación que a veces pues no tienen la experiencia que ustedes, es otro el mundo que les ha tocado. Entonces decimos, no hagas esto, y en realidad pues no sabemos, lo hacemos sin conocimiento, con las mejores intenciones, pero sin conocimiento del mundo en el que ustedes están creciendo. Y hay veces en las que les podemos quitar las ganas de llegar a ser, porque les decimos, no, por ahí no le des. Y quién sabe, o sea, solamente ustedes saben. Yo trato de ser lo más cauteloso con mis hijos para no decirle, no, estudia esta carrera porque tú tienes esta habilidad. No, escoge lo que tú quieras en el momento o por donde tú quieras irte, pero jamás decirle, no, es que tú no eres bueno para eso, o a ti no te va a funcionar, no es tu capacidad ni tu talento, porque en ese momento, en esa declaración, se lo estamos quitando. La capacidad o la habilidad es algo que se desarrolla con el tiempo. Yo no era el mismo comunicador que fui cuando recién salí de la escuela al que soy ahora. Es normal, uno va aprendiendo con la experiencia, pero a mí me dijeron, alguien una vez cuando era adolescente, si tú quieres tener un avión, lo vas a poder conseguir. Lo que quieras lo puedes hacer. Y pues para bien o para mal, me creí esa frase. Luego vendrían otras,
algún tío me dijo, no, Martín, aquí en Saltillo no, nadie de nuestra familia es locutor, ¿cómo se te ocurre a ti? Además, llegar a ser locutor es bien difícil, hay que saber un montón de cosas. No es tan sencillo como te imaginas, ¿a poco nomás por salir en la radio? Pues todos oíamos a Marco Antonio Aguirre, a Jorge Duarte, a los grandes locutores de aquella época en Saltillo, como imposibles de llegar, ¿no? De estar. Y cuando a mí me tocó estar en la misma cabina con Marco Antonio Aguirre, no sabes qué gusto. Fue como decirle a mi tío, el que decía, no, hombre, tú no eres bueno para eso, no tenemos influencia en la familia, ni le busques por ahí. Fue para decirle, no, que no. Así que a veces te pueden servir para dos cosas, para desanimarte o para decir, cómo fregados no. Hay que saber interpretar las cosas que con buena o mala, con buena intención, generalmente te dicen personas allegadas o queridas, incluso tu papá. Sí, fíjate que en ese aspecto no he tenido ningún problema con mis padres porque ellos siempre han sabido o me han demostrado que confían en mí, confían en lo que yo puedo hacer. Entonces, cuando entré al TEC, pues sí, de repente sí me daba como que la duda de seguir estudiando eso y me decían, no, pues tú tienes las capacidades, te estamos apoyando con darte la educación, así que depende de ti salir o no salir adelante. Pero no era lo que tú querías estudiar. Exacto. Y de alguna manera fue como decirles, pues gracias por permitirme, por brindarme la oportunidad de estudiar una carrera, la voy a terminar, si se me da, pues seguiré adelante con ello, y si no se me da, pues ya saldré a estudiar alguna otra cosa. Entonces, sí se me quedan como que asustados, se quedan como que con duda, con incertidumbre de qué va a ser de mí ahora que me dedico a esto, pero somos dos generaciones, como bien lo mencionamos, diferentes, y quizás ellos no están viendo la inmensidad de lo que está creando Internet ahora mismo, y yo que consumo esto, me doy cuenta de que si te esfuerzas, si le dedicas tiempo, si le pones tu estilo, si le pones ahí tu esfuerzo al 100%, esto puede dar frutos, ya sea a corto o a largo plazo, pero pues si te gusta, inténtalo. Y en ese aspecto, ahorita que no estoy, como quien dice, aportando algo económicamente a la casa, pues me están apoyando mucho en decirme, pues, si quieres hacer eso, pues dale, pero pues ya queremos ver algún resultado. Y créeme que me estoy esforzando mucho para poder que lleguen esas metas pronto, pero sé que es de constancia, de esfuerzo, de dedicación, y he entrevistado a muchas personas que se han dedicado a diferentes cosas y algunas de ellas terminan dedicándose a lo que de verdad les gusta. Entonces también es lo mismo, es dedicarle tiempo, y me dicen que esas carreras también son muy celosas. Y yo creo que las redes sociales, el social media también es muy celoso, porque si tú dejas de publicar durante un mes, tus números bajan, la gente ya no sabe qué estás haciendo, ya no le interesa lo que estás haciendo, te vas quedando atrás. Entonces, en este medio hay que estar siendo la punta del tren, mostrando lo que está saliendo, mostrando tendencias, tratando de estar ahí siempre, porque si no te vas quedando atrás, te van relegando. Y hay muchos chavos de mi edad o incluso más jóvenes que van empezando con más energía, que quieren más, que ya ven, que ya crecen con personas que ya vieron que sí funcionó y ellos también se inspiran más. Entonces la competencia va empezando y va empezando muy fuerte. Entonces sí me gustaría pues sacarle mucho provecho a esto. Claro, es que es otro el mundo en el que ustedes están creciendo. Antes a mí me decían, no, es que para que te vaya bien en la vida tienes que estudiar la universidad. Y ya vemos que no es garantía, ya se lo topó mi generación. Muchos ingenieros agrónomos de la Narro manejando taxis, muchos licenciados haciendo otras cosas que no tienen nada que ver. Somos pocos los afortunados que nos ha tocado ejercer, y ha sido más por perseverancia que por talento, porque la escuela te enseña hasta cierto punto, pero ya luego es lo que tú sigas aprendiendo. Y por supuesto, cuando encuentras la pasión en lo que tú haces, sin darte cuenta te vuelves extraordinario. Y cuando eres extraordinario es que la gente empieza a voltear a verte. Cuando eres uno más, pues no. Pero te tiene que apasionar lo suficiente como para dedicarle contra todos los pronósticos y contra tiempo y contra a veces sacrificar hasta novias para poder estar haciendo lo que te gusta y un montón de cosas. Entonces, sí es difícil. Yo veo a mis hijos, obviamente que también quiero que terminen su educación porque sí hace una diferencia en la carrera. No es que te dé la garantía de que ya vas a encontrar trabajo en eso.
pero son varias las razones. Primero, porque cuando tienes más educación formal hayas ido a la Académica. universidad, ves el mundo desde otra perspectiva y te abre el panorama completamente. El Internet te lo puede abrir y hay ahorita el conocimiento para el que lo quiera en YouTube. Tú puedes aprender a hacer lo que quieras en YouTube, pero hay otras cosas que te dan la interacción con colegas que también ahí enriquecen y un profesor. En fin, el de estudiar la carrera tiene muchas ventajas. Para mí hizo una gran diferencia y no por la universidad, que me siento muy orgulloso de a donde quiera que vaya a hablar de mi universidad, pero la diferencia la hace el alumno, no tanto la escuela. A mí me tocó competir con muchos egresados del Tecnológico de Monterrey cuando estuve en Monterrey y no necesariamente son mejores o peores los de una o de otra universidad, es el alumno, es la persona, es el esfuerzo que haga. Entonces, sí es cierto, hay que ver que todo cambió, pero no dejar de lado la preparación educativa. Eso es Exacto. Fundamental, creo yo. Sí, creo que es como un respaldo que tienes ahí, te da un poquito más incluso de seguridad, porque sabes que si no funciona lo que tú quieres dedicarte por pasión, pues tienes ese colchoncito de Plan un B. título de universidad, una carrera universitaria. Y lo que es más, algún día tus hijos te van a preguntar, oye papá, ¿cómo es esto? A ver, explícame. Híjole, y si no tienes idea y le tienes que decir, pues googlealo, mijo, o ve a YouTube y seguramente que hay encontrar. Es más, ya no va a volver a preguntar. De hecho, ahí creo que el aprender en Internet ayuda mucho al ser autodidacta, porque no tienes enfrente a un mentor, a un tutor que te está explicando en sí. O sea, en Internet se te da la información, pero a veces si tienes dudas, tienes tú que es el que investigue esas dudas, porque en una escuela pues tú vas, tienes alguna duda, le preguntas al ingeniero, al licenciado o al profesor y él te explica. Pero acá en Internet, cuando tú eres autodidacta, aprendes un montón de cosas y sin límite, lo aprendes de una forma más libre, porque a veces en las mismas escuelas los profesores tienen como que su mentalidad, tienen sus formas de explicarte y hay cosas que ellos no deciden enseñarte y tú acá por otro lado puedes aprenderlo. Pero creo que eso depende ya de cada uno, como bien lo mencionas, porque, por ejemplo, yo aprendí inglés en un instituto que era un tanto así, de que estaba el teacher aquí, pero tú tenías que resolver el libro. Cuando tenías dudas ya le preguntabas, pero el teacher no te estaba explicando tema por tema. Tú ibas resolviendo tu libro y eso creo que era más para los chicos que eran más autodidactas o que ya tenían bases en el inglés. Pero un chavo que estaba así en ceros en el inglés, creo que estar en ese curso se le iba a dificultar más porque no sabía absolutamente nada y el profesor no le iba a estar explicando desde los números, las letras, hasta lo que tú me digas en inglés. Entonces siento que depende de cada persona el tratar de crecer, de llegar más lejos, de conocer más, de aprender más y no limitarse a que alguien te lo esté explicando. Acabas de mencionar una palabra muy clave, investigar. El Internet, sí, es una fuente de conocimiento tremenda, es las neuronas del planeta conectadas una a otra, pero también puede haber mucha información o desinformación, información errónea. Y cuando se trata de ciencias exactas, pues ahí está, ¿no? O sea, está comprobado que si tú vas y haces este experimento, así se aprieta este tornillo, necesitas esta llave, la herramienta, ahí puedes aprender esas cosas. Pero cuando se trata de otro tipo de conocimientos, cuando hablas de mi carrera de periodismo, donde se trata de semántica, pues hay miles de opiniones, a lo mejor cuando están tratando de aprender sobre espiritualidad, hay miles de opiniones y hay un montón de charlatanes también. Distinguirlos es muy difícil cada vez más. Entonces, tienes que, cuando dices investigar, no es surfear. Antes le llamaban surfear en el Internet. Ahora ya le llaman investigar. Pues tienes que fijarte bien en la fuente de donde estás adquiriendo ese conocimiento, porque puede ser que te estén llevando por otro rumbo, manipulando hacia lo que ellos quieren que tú hagas. Entonces, es bien importante eso, distinguir esa palabra de investigar. No todo lo que está en el Internet es cierto, ya lo sabemos, pero a veces obedece a unos fines. Exactamente. Y hablando de esta forma de investigar, tratando de llevarlo otra vez al tema
de las generaciones. ¿Cómo investigabas tú cuando estabas en la carrera? Porque pues, era nada más leerte los libros y ¿qué más? ¿Qué más hacías cuando investigabas en aquellos días? Bueno, por ejemplo, en mi caso de periodismo, tenías que desarrollar tus fuentes, es decir, a veces irte a tomar un cafecito con el portavoz del departamento de medios de tal empresa o con, y te quitaba tiempo, pero era muy común que en México te tomaras un café después del trabajo, y entonces ahí desarrollabas tu fuente y te soltaba de repente alguna información que ibas a poder utilizar después en tu reportaje. Ahora es mucho más complicado porque ya no hay tiempo, todo es una vorágine. Además de estar haciendo nuestro reportaje del día, pues tenemos que estar haciendo Instagram y la red social y que esto y que lo otro y que aquello. Es muy agotador. O sea, ese otro, el de la social media, es un full time, es un trabajo de tiempo completo que es como si tuvieras dos trabajos. Y además, ahora con lo de la pandemia, pues las horas de trabajo que eran 8, 9 normalmente en cualquier oficio, se prolongaron. Estás desde tu casa y, pues qué padre, porque no pierdes la hora en la que vas o la media hora en la que vas al trabajo y la media hora en la que regresas. Pero no sé, en muchos oficios, en el mío, todo es mucho más complicado porque el editor está en su casa, el camarógrafo va y graba, yo estoy desde acá escribiendo. Entonces, yo tengo que ponerle al editor exactamente la parte del video que quiero que incluya en esa parte del reportaje, exactamente dónde empieza, dónde encuentra el bite, le llamamos acá, la parte de la entrevista del invitado o del entrevistado para incluirla en el reportaje. Entonces, todo eso es mucho más tardado. Lo que antes me llevaba 4 o 5 horas hacer un reportaje, ahora me lleva hasta 9 o 10. Y es para un reportaje de 2 minutos y medio, ¿puedes creerlo? Ha cambiado mucho, entonces sí cambiaron también la forma en la que se investiga. Pues claro, tienes el teléfono, pero ya no es la misma cercanía. A veces la investigación pues también es por internet, pero revisando mucho las fuentes. Y en aquel entonces era ir con el investigador o con el funcionario y tomarse, te digo, el cafecito y no decir todo lo que te acaba de contar, porque eso es como algo como muy respetado en el medio de periodismo. Podías decir cosas que eran nada más para ti, para el periodista y para el funcionario, pero no era para publicar. Uh-huh. Entonces ya tenías información de adentro de lo que estaba pasando, pero no lo podías publicar. Y ahora los funcionarios son tan temerosos porque no saben quién es el enemigo. El enemigo está por todas partes y a veces los están grabando y ya no se respeta, se perdió ese canon que había en el oficio. Y pues lamentablemente es mucho más difícil desarrollar tus fuentes e investigar. Pero hay otros recursos. Entonces ha sido una cosa por la otra. Así que encuentras más fácil. Y lo que es peor, fíjate, yo por ejemplo estaba intentando localizar a un hombre que violó a un niño, pero hace 30 años. Yo lo único que tenía es el nombre y la ciudad en donde ocurrió. Entonces estaba tratando de buscarlo y la gente pone su propia información, o sea, se deja investigar porque tienen sus páginas de Facebook, de Instagram, de todo. Entonces ya es como muy público. Uh-huh. Y así lo encontré, así de fácil. Él solo como ya pensionado, ya pasó demasiado tiempo, ya prescribió el crimen, ya no me van a seguir. Entonces ya era una persona, lo que representó para ese niño, ahora un hombre, víctima de violación de ese tipo, fue un dolor tan grande el saber que estaba ahí como si nada hubiera pasado. Entonces, imagínate, para mí, pues es un periodista, pero para él entrar a su página de Facebook y verlo interactuar con niños ahora, bien difícil. Fue muy complicado. Sí, ahorita que me mencionas eso de las redes sociales, creo que antes ustedes, cuando empezaba el internet, lo que menos querían era poner su información en internet, incluso una foto. O sea, usaban alias, usaban nicknames totalmente diferentes a su nombre, y ahora ponemos hasta cuando vamos al baño.
¿Cómo viste ese cambio tú? Porque tú sí lo viviste desde cero hasta ahorita, o sea, cuando llegó el internet al público, porque antes pues nada más era para ciertos sectores, ahorita es para todos, pero me imagino que tú viviste esa transición de que yo no quiero mostrar nada en internet y ahora tu cara tiene que estar en internet para que la gente sepa quién eres. Si no ciberexistes, no existes. Exactamente. Laboralmente es así, en todos los rubros, ¿eh? Ahora, sí es cansado, es molesto a veces, es desgastante publicar tanto de tu vida personal. Y es lo que más funciona en las redes sociales, irónicamente. Cuando hablas de cosas, o por lo menos en mis redes, cuando yo hablo de motivación, no, no, no. En cambio, solo una foto con mi hijo, con mi mamá, o así, el número de likes. O sea, es irónico. Pero mira, ¿sabes por qué tomé yo la decisión de ya volverme tan público y que no me importe? Porque una vez, cuando recién surgió el Internet y el Google y todo eso, entonces había una página que decía, si quieres saber datos de tal persona, ve a nuestra página. Entonces yo me metí ahí y aparecían todas las direcciones que había tenido esa persona, todos los teléfonos, información que antes era muy cuidada, ya era pública. Entonces yo dije, ay, ¿para qué uno anda cuidándose? Todo es público. El gobierno te revisa todas tus redes sociales acá en los Estados Unidos cuando vas a regresar, cuando vas a entrar eh, como inmigrante. Te revisan si hablaste mal del presidente o si no hablaste mal, qué publicas. O sea, es terrible. Esa cuestión llamada privacidad ya no existe. Ni Luis Miguel, que tanto la cuidó, la tiene, porque es normal, o sea, ya en estos tiempos es una pena porque es un derecho a la privacidad, ¿no? Nadie quiere que, y más en el caso de los periodistas o de los artistas, de los famosos, pues que esté allá fuera de su casa porque le caíste mal a alguien y que te lo vayas a topar abriendo la puerta de tu casa, ¿no? Es bien, da miedo. Pero pues ya esa información la puede investigar cualquiera. Entonces, ¿para qué cuidarse tanto? Mejor hay que no hacer cosas malas. Mejor hay que no subir uno mismo cosas que te pongan en riesgo, una fotografía que te pueda, no hay que dejarse, no hay que tomarse selfies encuerados, no hay que, porque algún día, por alguna razón, esa fotografía puede ir a dar al público. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso, por más que esté muy bonita la muchacha y quieras conservar ese momento, no, o sea, no lo hagas, por favor, Rob, porque todo se revierte y a veces por una fotografía puedes perder muchas oportunidades laborales y algún día la van a ver tus hijos y entonces es diferente, no sé, yo creo que sí, se perdió mucho de privacidad, pero todavía conservas algo de intimidad. Yo siempre a mis hijos les digo, hay tres niveles. Lo que publicamos, lo que es social, lo que es público, lo que es privado y lo que es íntimo. Entonces yo puedo compartir parte de mi privacidad, pero no de mi intimidad. Eso es para ti y para mí, nada más. Por eso me cae gordo cuando los artistas, o digo, los reporteros de farándula le preguntan a los artistas de cuestiones íntimas. O sea, eso es ya muy íntimo. A ver, que le regresaran la pregunta el artista al reportero. Y a ver, ¿cuál es la posición en la que a ti te gusta más hacer el amor? Ah, pues ¿por qué me preguntas eso? Yo soy el que pregunta. No, es que es una pregunta que no tiene lugar porque es de mi vida íntima. Ya no es privada. Yo puedo compartir lo privado, pero lo íntimo, eso sí ya no. Entonces hay que diferenciar entre esas cosas. Interesante, ¿no? porque para ustedes, pues ya como que tienes que publicar. Si no publicas, no avanzas. Estás offline. Sí, así es. Yo creo que va a ser una charla muy interesante estas que vamos a tener aquí en las redes, Rob, y ojalá que a las personas les haya interesado como a nosotros esta interacción, que se animen a seguirnos y bueno, pues vamos a ir experimentando ahí conforme vamos avanzando, ir aprendiendo qué funciona y qué no funciona y por eso es tan importante que nos hagan sus comentarios. Exactamente, que nos comenten qué temas les gustaría que tocáramos entre Martín y un servidor. Y pues nosotros vamos a estar ahí carburando, vamos a estar recopilando información para darle la opinión que tenemos cada uno y también
platicar de la experiencia que hemos vivido con algunas cosas. Por ejemplo, puede ser con música, con televisión, incluso con la radio, con la interacción entre personas, porque también eso ha cambiado mucho, la forma en que vemos incluso los deportes, y un montón de cosas que a lo largo del tiempo van cambiando, y nos gustaría aquí plasmar nuestra opinión para que ustedes también nos compartan sus experiencias. Y pues gracias, Martín, por esta primera charla. Estuvo muy entretenida, he aprendido mucho y espero que la gente también lo haya hecho, que se haya entretenido. Ojalá que sí. Gracias a ti, Rob. El chavo y el ruco, y no tan chavo y no tan ruco, ¿eh? Ya estamos en medio, casi. Ya estamos, bueno, pero no me alcanzas, por más que corras, no me alcanzas, no, te lo seguro. Y lo digo, ruco, no de una manera despectiva, me dicen, papá, tú no estás viejo, me dicen, bueno, pues son mayorcitos, tengo 52 años, entonces ya estoy en edad de merecer. Así que ojalá que merezcamos su compañía en la próxima edición de El Chavo y el Ruco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en más. Nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse al canal.